Hola a todos, feliz tarde, espero que estén bien. Vamos a dar un par de minutitos para que Marcela se una, que le tocó reiniciar su computador, pero no pasa nada. Vamos a esperar que Marcela viene hoy con una charla supremamente interesante en el marco de la Semana de los Niños para ese sentirse bien. Vamos a darle 2 minuticos. Aquí estoy. Espero que esta semana haya sido de su interés y tenemos una semana con muchísimas sorpresas, muchísimos invitados especiales y que realmente nos encanta poder hacer este desarrollo porque ustedes, como bien saben, creemos que los niños hoy en día pues se han visto profundamente afectados por la situación y debemos, digamos, tener las suficientes herramientas dentro de nuestro y la disposición para poder ayudarles a superar este episodio tan difícil de entender. Pero bueno, aquí seguimos, Marcelita ya está entrando, vamos a darle 2 segundos y empezamos con el desarrollo del tema de hoy. Recuerden que Marcela está en Madrid y aquí llegó. Hola, Marce, qué gusto verte, la lograste. Bueno, todo muy bien, todo muy bien. Respira hondo, ya estás aquí, qué felicidad. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va Madrid? Bueno, primero disculpen la tardanza, pero atravesé Madrid para estar hoy acá, así que ha sido un poco demorado, pero aquí estoy. Ay, Marce, tan bonita, tú siempre tan amorosa y gentil con toda la gente de SS. Bueno, les estaba diciendo que hoy tenemos un tema espectacular porque finalmente los niños son una amplia preocupación para aquellos que somos papaces, y porque pues finalmente si para nosotros es muy complejo emocionalmente toda esta situación creada por la pandemia, pues un niño que tiene pocas herramientas emocionales en su vida, pues realmente está enfrentando como se dice en inglés, un twilight zone muy difícil, ¿correcto? Pero bueno, Marce, qué maravilla que seas tú la que desarrolle este tema, porque con tu amplísimo conocimiento creo que nos vas a dar bastantes tips de cómo poder mejorar un poco, digamos, desde nuestra función de papás, el entorno de los niños emocionalmente para que superen esta situación. Entonces, sin más preámbulo, Marcelita, te dejo desarrollar el tema que es interesantísimo. Voy a tomar nota. Aquí estoy lista con libreta en mano. Bueno, primero pues agradecerle a todas las personas que nos van a escuchar, que están acompañándonos. Y hoy quisiera como tener algunas reflexiones importantes para todas las personas que tienen niños, adolescentes, en general, ¿no? Siempre como que pensamos muchísimo en qué podemos hacer por ellos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que estén más tranquilos, para que estén mejor, para que no se enfermen? Creo que es una de las cosas que siempre pensamos los padres, ¿no? Es una de las grandes motivaciones de nuestra vida es prepararnos para ser mejores padres. Y yo recuerdo que hace muchos años, cuando comencé todo este camino de las terapias alternativas, pues yo hacía muchísimas preguntas acerca de mis hijas, ¿no? ¿Cómo hago para esto? ¿Cómo hago para aquello? ¿Cómo hago para...? Y recuerdo que una de las preguntas, una de las respuestas que se repetía en muchos de mis maestros, además,
era trata de estar primero bien tú, ¿sí? Trata de estar bien tú. Yo siempre digo que es como cuando uno está en los aviones, ¿no? En los aviones, las normas de seguridad dicen, ponte primero el oxígeno tú, ¿sí? Entonces, yo creo que la manera como enfrentamos las circunstancias de la vida es lo que hace que nuestros hijos la vivan de una u otra manera. Mm, Eso tampoco quiere decir que siempre tengamos la respuesta, ni que seamos perfectos, ¿no? Porque esto es una construcción. Pero sí es importante saber que nosotros necesitamos preocuparnos por estar bien nosotros primero, por si estamos tristes o estamos enojados o cómo gestionamos nuestras emociones, porque nuestros hijos son esponjitas. Bueno, más que esponjitas, yo diría que son como arcilla, ¿no? Arcilla totalmente moldeable. Y dependiendo de lo que nosotros le imprimamos a la arcilla, de la fuerza con que la toquemos, de la cantidad de agua que tenga, de las características de la propia arcilla, pues vamos a lograr niños más equilibrados o menos equilibrados, ¿sí? Entonces, hacer conciencia de qué es lo que estamos poniendo es importante. Y hacer conciencia de cómo lo estamos poniendo es más importante, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos agobiados porque estamos encerrados hace mucho tiempo y tenemos dificultades económicas o, en fin, tantas situaciones que están surgiendo ahora, ¿no? Es un poco esa es la primera reflexión que quiero dejar. A ver qué Yo opinas. Es muy bonita esa reflexión porque finalmente siempre, digamos, sabemos que los niños son de alguna manera u otra un espejo de sus padres. Y yo creo que esa responsabilidad, digamos, esa conciencia de entender eso en una situación tan extrema como lo que está sucediendo, pues se exacerba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se vuelve infinitamente más poderosa el símil que hiciste con el avión, que es puntualmente sobre la máscara de oxígeno, pues la máscara que cae cuando hay despresurización. Yo creo que es espectacular porque ya he oído ya en 2 lives a 2 personas que son terapeutas hablando precisamente de eso. Y yo creo que es una reflexión que debemos hacernos muy profundamente, ¿cierto, Marce? Que es, como tú bien dices, como punto primero es obsérvate tú y como tú estés, también el niño está, ¿no? Ujú. Ponte tú la máscara y después la pasas a tu hijo. No es tan fácil Claro. entender, porque suena como un acto de egoísmo, pero no lo es No, realmente es un acto, digamos, de profunda bondad. Muy bonita claro. reflexión. Hmm. Sí, yo creo que eso es clave porque a veces nosotros estamos como que enfocamos la atención pero es que está inquieto, pero es que está insoportable, pero es que no sé cómo entretenerlo o tantas circunstancias, ¿no? Y cuando de pronto nos volteamos a mirarnos a nosotros, pues claro, estamos impacientes, tenemos mil circunstancias que de pronto por lo que está sucediendo nos ha cambiado mucho la. Mm, entonces, el miedo, creo que hemos hablado bastante de las emociones en otros lives, pero creo que es importante recalcar que en este momento las emociones más comunes, pues son el miedo, el enojo, que están relacionados además. Y cómo es importante la manera como nosotros mismos lo podemos gestionar, ¿no? Y otra cosa es nuestra manera de ver las circunstancias, es lo que nosotros le transmitimos, porque probablemente algunas características de lo que está sucediendo se les va a olvidar, pero jamás se les va a olvidar la manera como nos enfrentamos nosotros a eso, ¿sí? Si estábamos enojados o si estamos, de repente nos ven tristes o la manera en que los podemos acompañar en sus labores de educación desde casa o no, ¿sí? Eso es lo que les va a quedar realmente. Eso es lo que va a quedar
hay como una impronta en el cerebro marcando una serie de circunstancias de la vida futura, ¿no? Una de las cosas que es importante mirar es que nosotros somos la seguridad de los niños. La manera como nosotros los cuidamos, los ayudamos a comunicarse con el entorno, los protegemos, es la manera como ellos luego se enfrentan al mundo. Si ven una persona inestable, eh, con dificultades para afrontar las circunstancias difíciles, ese va a ser el modelo que ellos de pronto pueden aplicar, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros estemos equilibrados, tranquilos, manejando las cosas con la mejorar. Ujú. Eh, Creo que tengo un pequeño problema de Estoy bien. comunicación. Vale, permíteme un segundito. Sigue, Marce, no te preocupes, aquí voy a aprovechar para saludar a nuestra audiencia. Buenas tardes, Mariu Oriana Cross, Amanda, que nos dice, de todas maneras, necesitamos un break, porque pues no somos perfectos, tenemos también derecho a hacer pataleta. Ya, Amanda nos habla también del ya derecho volví. de hacer pataleta, que yo creo que es espectacular, porque digamos que quitémosle el nombre de pataleta, pero también tenemos derecho a quebrarnos o a sentirnos realmente incómodos dentro de la situación. Y yo pienso que, digamos que personalmente, y no lo digo como terapeuta porque no lo soy, sino puramente como mamá, yo pienso que, y esa es mi postura frente a mis hijos y siempre lo ha sido, creo profundamente en la veracidad de la emoción. Yo creo que si la emoción es veraz, el niño no hay por qué ocultarla. No entiendo las personas que se encierran, por ejemplo, a llorar cuando están tristes. Yo cuando estoy triste lloro enfrente a mis hijos, es más, los busco para llorar y los busco como hombro y como consuelo. Entonces, Amanda, sí, tienes derecho a tu pataleta. Tienes Claro, a tu claro. pataleta, la tuya y la de toda la gente que está a tu alrededor. Termino de saludar y te permito continuar. Diana Palis, feliz tarde. Esperamos que estés mucho mejor de tu hombro y de tu, pues ella tuvo un accidente y está, digamos, bastante mal. Ojalá que estés recuperando muy bien. Y te permito continuar, Marcelita. Por favor, sigue, que esto está muy interesante. Claro que tenemos derecho a cualquier cosa. Y lo que tú dices es totalmente cierto. Nosotros no tenemos que mostrarnos como los superhéroes, que es un poco lo que tratan de hacer muchas personas, ¿sí? De no me pasa nada, no siento nada, yo no. No, creo que parte del aprendizaje de nuestros hijos es darse cuenta que nosotros a veces nos quebramos, que somos vulnerables. Pero el punto es cómo lo manejamos para que ellos también tengan el modelo de cómo salir de una crisis, ¿sí? Cómo afrontar una crisis, cómo de alguna manera comprendan que estamos viviendo circunstancias que no son comunes, que vamos a tener que afrontar retos todos los días, ¿sí? Desde el tiempo que comenzó todo esto a lo que continúa, porque es que el tema no ha terminado. Entender que hay periodos de adaptación y que además hay muchos cambios, ¿sí? El solo hecho para ellos de cambiar una rutina de me levanto, voy al colegio, regreso a la casa, en fin, eso ya es un enorme cambio para todos, ¿sí? Para todos. Entonces, esos cambios y adaptarse a todas las circunstancias es un potencial enorme para los niños si lo aprendemos a manejar, si lo sabemos manejar adecuadamente. En cada edad tiene sus características y tiene sus retos a enfrentar, ¿sí? Y no voy a decir que ninguno es fácil, ni el de 3 ni el de 25, ¿sí? Porque nuestros hijos pueden estar pasando cada uno por etapas diferentes a nivel emocional, mental, etcétera.
pero siempre van a necesitar de nosotros ese modelo de cómo afrontarlo, ¿sí? Y a veces, claro, nosotros podemos no afrontarlo de la mejor manera, pero el punto es cómo tratamos de aprender para que cada vez sea un poquito mejor. Marce, yo creo que eso es muy lindo lo que estás diciendo porque además es que hay una novedad en toda esta situación y es una novedad que yo creo que llevamos 5 meses, digamos, tratando de entenderla y es finalmente es un momento en donde hay una equidad en la experiencia para todo el mundo, indistintamente de cuántos años tiene, con cuántos años llegó a esta pandemia. Hay una equidad en la experiencia y yo creo que eso es la construcción, digamos, de la reacción o la construcción de la respuesta a la situación cuando se ha elaborado en familia, tiene un valor particular. Hoy precisamente estábamos en otro live ahorita en ese es crear, donde María Fernanda Hernández y Paula Pérez estaban diciendo cuándo en la vida, que son dos personas que trabajan en moda, ¿vale? Y decían, ¿cuándo en la vida realmente nos había tocado la posibilidad de una prenda nueva en nuestro closet? O sea, todo lo que usábamos ya estaba definido hace muchos, muchos, muchos años. Y pues, digamos, dentro de, yo sé, el tema puede llegar a sonar muy superficial, pero es esta la oportunidad, ¿correcto? O sea, si inclusive llega a tocar tu propio estilo, o sea, cómo te vistes, cómo te reflejas, cómo te presentas frente al mundo y luego esto, ¿no? Es mentalmente cómo ha construido cada entorno familiar una manera de tolerar, aceptar, agradecer, lo que sea, de la manera que lo hayan construido. En familia es una construcción muy, muy, muy bonita. Yo creo que esa es una gran lección que nos va a dejar este momento para el resto de la vida. Espectacular. A todos, por supuesto, a todos. Mira, yo creo que la gran lección de este momento es la adaptabilidad, que además es una característica de la inteligencia, ¿sí? Adaptarse. Y yo diría que hay dos herramientas que son claves para eso. Una es la comunicación. Comunicar, ¿sí? Comunicarles, está pasando esto, está sucediendo esto, obviamente en un lenguaje que no sea exagerado, ¿sí? Pero sí, digamos, un lenguaje para que ellos comprendan todas las cosas que suceden, porque además cada etapa del proceso va a requerir de ellos un cambio. Durante un tiempo, pues encerrados sin ir al colegio. Probablemente más adelante van a tener que enfrentarse a ir al colegio. ¿Y cómo va a ser la ida al colegio? ¿Sí? ¿Qué cosas van a cambiar? Y eso hay que hablarlo con los chicos, con los niños, con todos, con los niños adolescentes o lo que sea. Hablarlo, ¿sí? Hablar de lo que sienten. Eso es importantísimo, ¿sí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en las clases virtuales? ¿Cómo te sientes pensando que vas a ir al colegio? ¿Cómo te sientes con lo que está sucediendo? El otro día oía alguien que comentaba que salió en Medellín, tal vez al conjunto en el que vive, y de repente vio correr un niño, como de unos 7 años, diciendo, me va a coger el virus, me va a coger el virus, pero con angustia. ¿Sí? Sí, muy triste. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Primero necesitamos dialogarlo como adultos con alguien, ya sea con la pareja o con alguien con el cual podamos elaborar lo que está sucediendo y luego trasladar a nuestros hijos el modelo más adecuado posible, ¿sí? Un modelo ajustado a la realidad, pero que les permita a ellos adaptarse a las circunstancias. Entonces, la comunicación es la clave, ¿sí?
todo lo que representa la comunicación, todo lo que significa también, una parte muy importante es escucharlos, escuchar qué sienten, qué piensan, qué es lo que hay aquí, qué es lo que está rodando aquí, ¿sí? Además, es una oportunidad perfecta para mejorar esas relaciones, ¿no? El poder hablar. Luego, hay otra parte que es para mí importantísima en la adaptación, que es la creatividad. A todos nos están poniendo a desarrollar la creatividad, porque de repente hemos tenido que cocinar, hemos tenido que cambiar cosas de nuestra manera de vestir o hemos tenido que buscar maneras de trabajar diferentes, en fin, todo alrededor de la creatividad. ¿Y cómo estimulamos nosotros eso a nuestros hijos para que ellos también tengan esa capacidad y se puedan adaptar a cada una de las cosas que suceden? Eso me parece que son dos de las cosas importantes para resaltar. Marce, yo creo que ese último punto sí que además donde me siento profundamente tocada, porque digamos es la fuente, para mí es la fuente de la eterna juventud, la creatividad, pero yo creo que ahí hay una cosa que ha sido un problema al cual muchos padres hemos tenido que afrontar y quiero oír cuál es tu postura frente al tema y es un poco cómo manejar con los niños todo el tema de la hiperconexión a la red. Es decir, el niñito claramente me ve a mí, y voy a hablarlo muy a título personal, 24 horas del día, y no por ser únicamente administradora de ese es que me ocupa mucho, mucho tiempo, sino porque además es que en este momento es la ruta de puertas para afuera, es decir, yo ya no salgo a la calle, yo entro al computador, ¿correcto? Entonces, me ven 24 horas, mi amor, estoy en un live, me saluda y sales. Aquí llegó el hiperconectado. Hola. No, si me vienen a decir hiperconectado. Bueno, entonces, ¿cómo manejar, digamos, porque antes de que empezara la pandemia, en esta casa había unas reglas mucho más estrictas, muchísimo más estrictas sobre lo que se permite y hasta dónde se permite frente al aparato. Pero yo no puedo, y tú bien lo sabes, es decir, uno tiene que tener consistencia y coherencia con lo que dice y con lo que hace. Si el niñito me ve 24 horas conectado, ¿cómo manejo yo ese tema con ellos? ¿Cómo crees tú que podría ser un punto de reflexión desde la creatividad para que utilicen, digamos, estas herramientas de tecnología de manera adecuada? Bueno, primero, vuelvo a la comunicación, ¿sí? Una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es compartir los cambios que se están produciendo, ¿sí? Si en este momento, por ejemplo, el trabajo es todo por esto, pues ellos tienen que comprender que esas reglas necesitan adaptarse, pero además necesitan adaptarse a cada persona, porque no son iguales las reglas para ti, que eres una persona adulta, a las reglas para un niño. Ellos no tienen que estar conectados 24 horas, ¿sí? Y en ese dialogar acerca de las circunstancias, podemos establecer reglas nuevas. Pero además, yo creo muchísimo en establecer las reglas con ellos, no para ellos, ¿sí? Porque cuando tú pones reglas para ellos, es muy fácil romperlas y es muy fácil rebelarse. En cambio, cuando de alguna manera las podemos dialogar y decir, bueno, mira, yo creo esto, creo que para ti es mucho más útil esto porque tú tienes que estudiar, porque tú esta información. De hecho, a los niños les podemos explicar la importancia de que dediquen tiempo a esas actividades que antes se hacían en el colegio, en las cuales no estaban conectados, ¿sí? Que hay algunas que tendrán que adaptarse a hacerlas adentro, pero que es importante que ellos se den cuenta que las necesitan, ¿sí? También yo creo que ponernos como meta diaria
proporcionar espacios de creatividad. Si yo permito la creatividad en mi casa, porque los dejo, por ejemplo, intentar hacer una receta o ayudar en una receta o experimentar o, no sé, pintar una pared, ¿sí? Que después le echamos pintura y ya. No sé, se me ocurren cosas. Eso les va a servir a ellos como una forma de adaptarse y no estar todo el tiempo conectados a las redes, ¿sí? Pero nosotros como adultos tenemos que proveer los espacios para que eso suceda. Si nosotros estamos todo el tiempo conectados y no tenemos tiempo para estar pendientes de ellos, ¿qué van a hacer ellos? Conectarse, ¿sí? Pero si proponemos cosas, tal vez va a ser mucho más fácil manejar ese tema de que se conecten o no se conecten. Pues aquí surgiendo, digamos, pensando en voz alta, van surgiendo un par de ideas. Yo pienso que lo que tú decías como de esos ritmos, digamos, dentro del día y dentro de las casas, por ejemplo, la falta del recreo, ¿no? El recreo que es el momento de socializar, de jugar con otros niños, de salir del aire libre, de correr, de en fin. Creo que esa es por ejemplo, una posibilidad que uno puede establecer dentro de las rutinas diarias dentro de la casa, ¿no? Que hayan recreos y que los niños tengan necesariamente que salir de su entorno digital y pues pensar en otra cosa. Yo creo que esa es una buena lección que nos deja la academia. Claro, fíjate que el recreo, ¿qué es? El recreo es un time out, un tiempo en el que cambiamos de actividad. Sí. Entonces, en nuestra creatividad está el proponer actividades para ellos que sean recreo, ¿sí? Y por eso digo que nosotros necesitamos flexibilizarnos. Yo me acuerdo que cuando mi hija mayor estaba pequeña, pues yo tenía muchas cosas que hacer en la casa. Estaba viviendo fuera del país, no tenía empleada, necesitaba como entretenerla. Entonces, simplemente en la pared de la cocina le pegaba papeles de colores y crayolas. Y todos los días le iba cambiando los papeles. Entonces, eso para ella era, pues, fantástico, porque siempre tenía un lugar limpio donde escribir. Claro, después aprendió a hacer grafitis. Me gusta. Aprendió a hacer grafitis en la casa, ¿no? Ah, mira, sí, hice este dibujito. Pero la verdad, hoy en día nos divertimos porque yo le digo la grafitera, porque claro, ella ya coge cualquier papel y empieza a dibujar, ya hace cositas. Y yo creo que se entretiene y yo creo que eso es importante, ¿no? Entonces, pues claro, en un par de apartamentos en los que hemos vivido me ha tocado después echar pintura, ¿no? Pero es pintura. Y lo que se desarrolló con esta actividad, pues ha sido inmenso, porque ella es una persona creativa, ¿sí? Hoy tiene 23 años y es una persona creativa. Y eso parte de tener un par de papás creativos que fueron capaces de romper ciertos límites para que ella pudiera desarrollar la creatividad, ¿sí? Eso que estás diciendo me parece espectacular, Marce, porque yo pienso que eso que acabas de decir es una lección muy poderosa, porque a veces el que tiene que romper los límites es uno. Porque yo pienso que además es que como, yo no sé si a ti te pasó, pero cuando uno viene a la vida y de un momento para otro le entregan un bebé y uno, ay, jue madre, esta vaina, ¿cómo es que hago con esta vaina? ¿No? Lo tengo que alimentar, criar, verlo crecer, enseñarle, Dios mío. Y pues evidentemente uno trata desde el corazón de hacerlo mejor todo el tiempo, pero no nos digamos mentiras. Claramente los niños lo enfrentan a uno a muchas situaciones donde uno dice, miércoles, un segundo, paren este bus que yo me quiero bajar, ¿no? O sea, porque uno no sabe, pero yo pienso que eso que acabas de decir me parece un tip increíble. Piensa, sí,
los límites, el que los tiene que romper a veces es uno. Y eso, Claro. por ejemplo, pintar en la pared me parece una de esas cosas que son tontísimas, o por ejemplo ensuciar la cocina, que yo lo estaba pensando mientras hablabas, que es un espacio súper bonito de conexión, digamos, porque, bueno, es que yo tengo una fascinación especial con la cocina y para mí es una cosa espectacular, pero por ejemplo, la lección de lavar un plato, ¿sabes? Como que los niños cuando no han tenido la necesidad y de repente les pides que lo generen como un espacio de participación con su entorno, es espectacular, ¿no? No como una obligación, sino como una invitación a participar. Claro, eso me parece clave, que no sea una obligación porque digamos que ya es bastante la presión que tienen en muchos sentidos para que les pongamos, ¿sí? Y a mí me parece súper importante esos pequeños retos, ¿no? Esas pequeñas cosas nuevas que les pedimos que hagan. Eso es traspasar un límite, eso es cambiar una rutina, eso es cambiar un hábito, tener hábitos nuevos, hábitos para la vida diaria, en fin. Y lo que tú dices es cierto, es que no nos los entregan con manual. Y así uno haya estudiado, pues cuando yo tuve mis hijas, tenía 13 sobrinos, había sido tía de 13 sobrinos, en los cuales normalmente era yo la babysitter, y había estudiado, pues obviamente muchas cosas de pedagogía por mi carrera, pero eso no garantizó absolutamente nada. Igual me tocó aprender, igual me acuerdo ¿qué hago con esto? Igual cometí errores, ¿sí? Porque es en la experiencia donde vamos aprendiendo, no en la teoría. Y lo que te digo, yo tenía experiencia porque había ayudado a criar muchos niños. Pero cada niño es un reto, cada niño es un cerebro, cada niño es una emoción, cada niño tiene su manera de explorar el mundo, en fin, ¿sí? Y un tema que yo he mencionado también en otros lives y que quisiera recalcar acá es el de los lenguajes de amor, que en este momento también es la medicina por excelencia, ¿sí? ¿Cómo le manifestamos a nuestros hijos el amor y cómo recibimos de ellos el amor? De repente, un gesto de amor puede ser que nos preparen el desayuno, ¿sí? O que intenten hacer algo en la cocina, o que por tratar de hacer algo, pues de pronto hagan un desastre o se les caiga algo o no lo hagan bien. Eso es parte de ese aprendizaje. Perdón, ese desastre siempre involucra harina y huevos. Siempre. Es lo más difícil de limpiar del mundo. Y aprovecho aquí la guachafita para saludar a Dora Nelcy Cortés, buenas noches, Cristina León, Luis Alberto Landino, Camilo Barberi, Mauricio Suescún, Elizabeth Belandia, Ana Carolina Mayorga, Giovanni Foschini, Ian Kirby, Zach, que es la audiencia interna. Germán Becerra, Yolanda Gómez, buenas noches, Mara Beatriz Galindo, qué gusto, Beita. Un beso para todos aquí en esta charla espectacular con Marce. Bueno, Marce, y siguiendo con nuestro tema, ¿cuál sería tu tercer tip de oro para mejorar la relación con nuestros niños y a enseñarles a mí? Salúdame, Estefanía, Norma Upegui. Hola, Norma, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Hola, Norma. ¿Cuál sería tu tercer tip de oro? Porque hoy han sido como tips dorados, Marcelita. Te oímos. Bueno, yo creo que vuelvo a recalcar, digamos, para explorar un poco el tema de los límites, ¿no? Los límites son claves porque esos son la manera como se estructura tanto el cerebro como muchas cosas de la personalidad de los niños. Entonces, tener límites claros en cuanto a las rutinas diarias es importante. Y lo que hablábamos ahorita de permitirnos esas licencias, ¿sí? No en el sentido de, por decir algo, si tienen una clase virtual, pues no es decirles, ay, no vayas a clase hoy. No, es buscar formas de pasar los límites de manera sana
para que ellos tengan otras formas de desarrollar la creatividad, que era lo que hablábamos ahora. Hay una parte muy importante en la educación de los hijos y es, parece una tontería, pero nosotros necesitamos darles el permiso de hacer las cosas diferentes a nosotros. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos patrones, unas creencias, una educación para que recibimos de un mundo que ya no existe. Las hemos vivido en un mundo que para nosotros es real, pero que de pronto para nuestros hijos no tanto. ¿Sí? Entonces, hay que actualizar las creencias y hay que permitirles a ellos que las actualicen. Ese yo creo que es uno de los errores que más podemos cometer los padres. Pretender que hagan las cosas igual a nosotros. ¿Sí? Y para nada puede ser fácil, para nada puede ser bueno para los niños, porque ellos van a tener que adaptarse a su mundo y necesitan desarrollar esa capacidad de salir fuera de la caja, por poner un término que está muy de moda. Esa capacidad de pasar el límite. No es irrespetarlo, pero sí buscar una información nueva, buscar una información que les permita adaptarse a su mundo, ¿sí? Cuando los padres somos hiperrígidos con una disciplina férrea, coartamos un poco esa capacidad. Entonces a los niños les cuesta más trabajo adaptarse, ¿sí? Entonces, lo que tú dices, hay que permitir de vez en cuando que hagan ese desorden en la cocina. Obviamente trabajando que lo limpien, ¿no? Que ayuden. Pero es buscar esas formas en que ellos puedan tomar información nueva para crear cosas diferentes, ¿sí? Eso es muy importante. Y a veces es necesario que los padres les digamos, te doy el permiso de hacerlo diferente o busca una forma de hacerlo diferente. No tienes que hacerlo igual que yo. Mira, puede ser la misma receta ¿sí? Pero, ¿qué le pondrías tú? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Ahí ya les estamos permitiendo el hacerlo de una manera diferente. Dime. Yo quisiera intervenir aquí, Marce, porque es que me parece muy interesante lo que estás diciendo y quiero volver al tema de la virtualidad y de las herramientas tecnológicas, porque seamos claras, pues, que se deje ver la cédula. A mí me tocó, en mi casa, hubo un momento dado de la vida cuando yo era muy chiquita, que había dos televisores. Uno que daba imagen y uno que daba sonido. Y el que daba sonido tenía dañada la imagen y el que daba imagen tenía dañado el sonido. Y entonces los dos televisores se prendían al tiempo, o sea, que era un botón gordísimo, y se prendían al tiempo, se sintonizaban y había 1 hora de televisión al día, y esto básicamente, prácticamente no era sino en fines de semana, es decir, y lo que tú dices de actualizar las normas es una cosa que yo creo que nosotros tenemos que entender. Hoy en día la distancia en millas luz de nuestros hijos en términos de tecnología es una vaina brava. O sea, ni hablar de lo que pasa entre, por ejemplo, mi mamá y mis hijos. Pues no, la relación es perfectamente desproporcional. O sea, no hay literalmente, es que no hay puntos de encuentro. Por tanto, mi mamá puede llegar a tratar salud. Puede llegar a tratar de imponer una norma como la de la 1 hora de televisión al día, y pues evidentemente esa norma no tiene ninguna vigencia, pero de absolutamente nada, porque pues ellos igual lo que menos les interesa es ver televisión, o sea, además que el formato de ver televisión ya pues ni existe. Por tanto, yo creo que esa es una autorreflexión que podemos hacer los papás, que me parece un tip de oro nuevamente. Hoy estamos de tip de oro en oro, lingotes. Pero es cómo de verdad actualizar las normas de acuerdo a la vigencia que tengan frente a la situación actual. Y yo creo que eso en términos de tecnología, pues sí que tiene mucho que ver. Pues evidentemente
hay normas que no se van a desactualizar nunca. O sea, comer con la boca abierta, pues nunca en la vida se va a actualizar. Pero los límites, digamos, en términos de tecnología, me parece, muchas gracias, porque no lo había pensado de esta manera. Hoy mismo voy a hacer una reflexión intensa de cosas que se pueden y no se pueden en términos de tecnología. Bueno, Marcelita, cuarto lingote, por favor. Sigue adelante, que está muy divertido. Vamos a quedarme millonarios después de esta charla. Bueno, yo creo que hay una parte importante y es nuevamente conocer a nuestros hijos. Yo creo que de los aprendizajes más lindos que yo he tenido en la vida ha sido, pues, darle homeopatía a mis hijas, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico al que yo consultaba, de alguna manera me llevó a conocerlas muy bien. Porque yo lo llamaba desde chiquitica, le decía, mira, no sé, Andrea está con fiebre. Bueno, ¿cómo está Andrea? Con fiebre. Bueno, resulta que en la homeopatía, pues hay 20 medicamentos para la fiebre. Entonces yo tenía que mirarla y darme cuenta si estaba pálida o estaba con la cara roja, que si estaba decaída o si estaba activa, si estaba triste o estaba enojada. O sea, fue un aprendizaje tan absolutamente maravilloso que al cabo del tiempo, un año o algo así de estar en este método, yo ya la llamaba y le decía, mira, Andrea, ta. Y a veces me pasaba que yo identificaba los síntomas antes de que las enfermedades antes de que se presentaran, porque yo notaba un cambio de temperamento y lo llamaba y le decía, mira, Carolina está así y siento que y no se siente bien y entonces era más efectivo el manejo del medicamento. Esto simplemente para mostrar una forma de conocer, ¿sí? O sea, conocer a nuestros hijos, esos pequeños cambios sutiles que tienen, ese gesto que de pronto nos indica que algo no está bien, es tan importante desde chiquitos para que de alguna manera también en los momentos críticos de la vida estemos más alertas, porque es donde más vamos a necesitar ese sexto sentido para darnos cuenta si se están metiendo en problemas, si necesitan apoyo, si necesitan hablar con alguien, en fin, tantas cosas que pueden suceder. Y eso esa intuición solamente se desarrolla observando, escuchando, conociendo los gustos de nuestros hijos y conociendo, nuevamente digo, su lenguaje de amor para saber si les hace falta que les demostremos amor o si ellos están sintiendo algún tipo de carencia o algo así. Y todas las cosas que nos puedan ayudar a conocerlos para estar ahí, estar disponibles y darles lo que realmente puedan necesitar. Ese es otro lingote importantísimo, porque yo personalmente no, digamos que sí he sido usuaria de la homeopatía, no es mi práctica permanente, es decir, también creo que hay un equilibrio entre las dos formas de medicina, pero bueno, pues mi creencia personal no tiene nada que ver, pero lo que dices frente al conocimiento del niño, fíjate cómo ha sido bonito esta oportunidad de tener el tiempo con ellos ahorita, porque yo creo que no es extraño para nadie que en esta época hemos conocido más a nuestros hijos que en el resto de sus corticas vidas, ¿no? O sea, realmente estos meses han sido muy intensos como para visibilizar lo que dices, que son los cambios sutiles. Te voy a poner un ejemplo tonto. El miedo, la pesadilla, el miedo por la noche, ¿no? O la sed, o qué sé yo, esas cosas que son tan imperceptibles,
que uno, digamos que cuando van al colegio todo el tiempo, pues uno no tiene tiempo de darse cuenta. No solamente no tiene tiempo, sino que además no están. Entonces, uno no tiene por qué darse cuenta. O sea, si el niño tiene sed en el colegio, uno no sabe. Si, cuánta agua tomó, es decir, increíble. Marta Catalina Ortiz, hola. Nuevamente, muchas gracias. Vicky Riaño, Sara Martínez, Lucía Amezquita. Bueno, Marcelita, esto ha sido, como digo yo, como si hubiéramos atracado el Banco de la República, robado la Reserva Federal en lingotes de sabiduría para el tratamiento de nuestros hijos. Quedan 10 minutos. ¿Con qué otro lingote quieres cerrar esta conversación, esta charla tan interesante? Mira, yo creo que hay una parte importante que he hecho no solamente para los niños, sino para nosotros y para todo, y es cómo somos capaces de mirar una situación desde puntos de vista diferentes. Que además es mi tema, que siempre lo menciono porque es que eso es lo que realmente me ha cambiado la vida y es lo que promuevo. Ante una circunstancia difícil, que las podemos tener todo el tiempo, porque eso es parte de lo que estamos viviendo, la enfermedad, de pronto la muerte de alguna persona cercana, que lo pueden estar viviendo muchas familias, ¿no? Los abuelos o, sí, tantas cosas difíciles que pueden estar pasando. El punto de vista, ¿cómo les ayudamos a ellos a mirar desde un punto de vista diferente? ¿Cómo les ayudamos a mirar esta situación como una oportunidad de aprender y de vivir y de adaptarnos y no como una tragedia? Y ahí un poco quiero recordar la película La vida es bella, ¿no? Que me parece que tiene una lección maravillosa y que implica para nosotros cuál es la visión que les estamos mostrando ahorita, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo esto y cómo se lo estamos mostrando a ellos? Si lo vemos desde una manera positiva, ellos lo van a vivir de una manera positiva. Si lo vemos de una manera negativa, vamos a tener los niños que salen en la calle y van a salir corriendo porque el virus los va a atrapar, ¿sí? Entonces, la invitación es a buscar diferentes maneras de ver una situación. Lo que sea que suceda, la situación negativa que tengamos en casa nosotros en este momento. No sé, que se dañó la televisión. Ah, bueno, mira, ahora vamos a poder pintar en las paredes. ¿Sí? O sea, busquemos darle la vuelta a una circunstancia, busquemos mirarla e invitarlos a ellos y ayudarles a que la vean cada vez de una manera diferente. Porque eso es, yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es ese. Cuando tenemos un pensamiento monocromático, que solamente vemos las cosas en blanco y en negro, pues estamos criando niños psicorrígidos, que van a sufrir mucho. Mientras que si les enseñamos a pintar y a vivir en colores, comprendiendo que la realidad es multicolor, pues va a ser para ellos más fácil enfrentarse a cosas difíciles, salir de ellas, buscar caminos a todo lo que suceda. Me encanta, Marcelita, me encanta el símil de la vida monocromática y multicolor. Me gustaría puntualizar con una pregunta que me parece muy interesante porque además me pega. Ángela María González nos pregunta, primero afirma, demasiado interesante, ¿cómo puedo motivar a un niño de 11 años para que estudie? Y nos cuenta, ya no está motivado, antes le gustaba mucho estudiar y ahora no quiere hacer nada. ¿Cómo le podemos ayudar a Ángela que me cae, digamos, divinamente porque a mi hijo también tiene 11? Bueno, yo creo que una de las cosas es comenzar por lo que le gusta, ¿sí? Comenzar por esas actividades que son las que más le agradan y averiguar qué fue lo que cambió, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es el antes y cuál es el después? Para que no quieran estudiar. Por ejemplo, hay niños para los cuales el reto
es importante. O tal vez la competencia. O sea, yo estudio para ser mejor que mi compañero, pero si ahora no estoy viendo cómo le está yendo a mi compañero, pues ¿para qué estudio? Esa es una motivación válida, ¿sí? Pero entonces vuelvo a lo primero que decíamos, vamos a conocerlos, vamos a dialogar con ellos. Pensemos o preguntémosles qué es lo que más les gusta y a partir de lo que les gusta podemos trabajar como nuevas actividades o nuevas cosas para que se entusiasmen, ¿sí? Ese es uno. Lo otro es eh, permitirles unos espacios de no estudiar, porque a veces también creemos que porque no están yendo al colegio tienen que estar todo el tiempo estudiando, ¿sí? O sentimos que se van a atrasar, o hay una exigencia muy grande de parte de nosotros como padres, ¿sí? Y ahí también tenemos que comprender todo el mundo que ellos han perdido y que ahora lo están viviendo a través de una pantalla. ¿Mm? Bueno, no sé si eso les ha ayudado. No, pues mucho, pero yo pienso que ahí hay una cosa que me gustaría adicionar y lo digo nuevamente, no soy terapeuta, lo digo como mamá, pero yo pienso que la falta de la experiencia del colegio, la experiencia diaria del colegio, mi hijo chiquito, que ya lo vieron ahorita, sí, yo me acuerdo que todos los días cuando llegaba al colegio le preguntaba, ¿cómo te fue? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y me decía, ¿qué hiciste? Y me decía, jugar paredón. Y yo, ¿y qué fue lo que más te gustó? Jugar paredón. ¿Y qué aprendiste? Jugar paredón. Entonces, yo pienso que pues evidentemente el paredón era muy importante para él porque el paredón era ese espacio de socialización con sus amigos, donde precisamente existía el reto, el movimiento, pues para un niño de 12 años que son tan activos, pues ese movimiento es tan importante. Y yo pienso que uno tiene que sacar de esa información, quedan ellos tan parcializada, pues tan limitada, porque generalmente lo que dicen es súper limitado, pero uno tiene que saber entender el mensaje detrás de eso, ¿no? Si el niño de Ángela María no quiere estudiar, algo tiene que querer hacer, o sea, algo tiene que, porque claro. Uno no deja de estudiar ni deja de interesarse por algo para no hacer nada, sino para cambiarlo por otra actividad. Yo pienso que lo que tiene que ver es cuál es esa motivación en la otra actividad para poder entender cuál es ese foco de lo que perdió o lo que le hace falta dentro de su día a día. Fíjate que uno de los dispositivos básicos, hay lo que se llama los dispositivos básicos del aprendizaje, ¿sí? Como esas características que necesitamos para poder aprender. Entre esos están la atención y la motivación. Si no hay motivación, el niño pierde la atención. Entonces, por eso, como que cuál es la motivación para aprender es importante, ¿sí? ¿Qué es lo que nos lleva a querer aprender? Y hay, con lo que tú mencionaste, otro detalle importante y es, ¿cuál es el canal más importante para el niño a través del cual aprende? ¿El canal visual, el canal auditivo, el canal kinestésico? ¿Sí? Probablemente tu hijo es kinestésico. Quiere decir que para él esa actividad es la más importante. ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer? Desarrollar ese canal dentro de casa. ¿Cómo lo desarrollamos? Inventémonos actividades físicas, pongámosle lazos en el piso, aritos, cosas para que brinque, salte, se mueva, porque tal vez una vez esa actividad sucede, están más dispuestos al aprendizaje por otros canales, ¿sí? Que yo creo que es una de las cosas que pueden estar sucediendo muy factiblemente, y es todos esos niños que tienen una tendencia a la hiperactividad, porque creo que es importante mirarlo así, pues probablemente son los niños más complicados en este momento, porque ya no están teniendo deporte o no están teniendo esa actividad física que les permitía como gastar baterías para poder estar disponibles a otros aprendizajes. Pero ahí es donde entra nuestra creatividad. ¿Cómo les ayudamos a desarrollar esa parte kinestésica, física, para que luego ellos estén más dispuestos a otras?
Claro. Y para todo lo demás está 54D. Preguntémosle a Mariu, que es kinestésica, absolutamente. No, pero yo sí creo que recuperar, digamos que para mí, por ejemplo, ha sido personalmente una dificultad durante la pandemia, porque me cuesta mucho trabajo y llamen lo excusa o llamen lo que quieran, pero a mí, es decir, no tengo la suficiente distancia frente a la pantalla para poder brincar de una manera o me toca eliminar el comedor y entonces como que realmente siento que mi relación con el deporte se ha visto realmente afectada por la imposibilidad de movilizarme. Ahora que ya podemos salir a caminar, pues es una alivio increíble, pero no me imagino un niño que además practica un deporte en particular, ¿correcto? Y claramente esa falta de movimiento puede llevarlos a desmotivar, pues, a una desmotivación frente a las otras cosas. Voy a detenerme un segundito para leer dos comentarios que me parecen muy importantes. Luisa Fernanda Díaz dice, me encanta este tema, muchas gracias por estos espacios. Creo que ninguna mamá está preparada para lo que estamos viviendo y estos espacios nos abren la mente y nos dan soluciones para ver la vida en colores con ellos. Tan linda. Gracias, Luisa Fernanda, qué rico que estás aquí. Y Norma Upegui, nuevamente, que ya la saludamos, dice, creo que las circunstancias son lo que favorece su desmotivación. Tal vez no aprende de la misma manera con esta modalidad, que no es presencial y no es capaz de expresarlo. Eso es muy cierto. Yo creo, Norma, que acabas de destacar otro lingote que, con permiso de Marce, se lo adjudicamos a Norma Upegui. Claro, nuestro sistema de comunicación no estaba preparado para expresar la frustración y el miedo, el temor, el cúmulo de cosas que trae que ha traído la pandemia. Entonces, inconscientemente se desmotiva porque realmente no está aprendiendo fácilmente porque la modalidad no es muy favorable, dice, se me ocurre. Muchas gracias por tu reflexión, Norma. Yo creo que es ese último tema, Marcelita, me gustaría que cerráramos con esto, pero pues no pasa nada, nos demoramos unos minutos en entrar, no pasa nada con el tiempo además no se le nunca en la vida, el tiempo es flexible, así que me parece mucho más importante el conocimiento que nos estás brindando que si nos pasamos 3, 4 o 6 o 10 minutos. Entonces, Marcelita, ¿con qué lingote quieres cerrar en la noche de hoy? Bueno, yo creo que con lo que siempre menciono que es lo más importante, que es el amor. Creo que en este momento todos necesitamos manifestar amor y recibir amor. Y creo que la vida nos está poniendo la oportunidad de restablecer lazos de amor con nuestros hijos, con las personas cercanas, entre la familia, ¿sí? Y creo que eso es una de las cosas que si logramos sacar de este tiempo, será el tesoro más grande que podamos tener, ¿sí? Nos hemos dado cuenta como adultos que hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Y qué bonito que podamos poder, o sea, que podamos realmente, si eso sucede, si alguna persona cercana se nos va, pues estar en paz. Y estar en paz es que el amor esté vigente y que el amor esté presente. Entonces, la invitación es promuevan esas relaciones de amor entre los hijos y los abuelos, entre los nietos y los abuelos, entre los hijos y los padres, para, por ejemplo, las parejas que están separadas, etc. Busquemos la forma de restablecer esos lazos de amor, porque eso es, en este momento, en los momentos de dificultad, de crisis, está más fácil de solucionar que en otros, que en la normalidad. Y segundo, hay mucha más disposición para hacerlo. O sea que aprovechen. Qué lindo, Marce. Aquí están diciendo que muchas gracias, que súper enriquecedor todo el tema y el tema desarrollado hoy. Los invitamos, Essenials, a que sigan
esta semana conectados con ese sentirse bien, que lo vamos a dedicar enteramente a los niños. Mañana aprovecho el espacio para invitarlos a un conversatorio espectacular donde precisamente, Marce, yo creo que lo verás claramente en diferido para que en otras noches, dos noches seguidas, ya, perdón, porque sabemos que estás además en un proceso de cambio y transformación de tu cuerpo de un país a otro, lo cual estamos matados porque vas a llegar a Colombia y aquí te recibiremos con protocolos de seguridad, pero con todo el amor. Mañana los invitamos muy especialmente a las 6 de la tarde. Mañana el conversatorio va a estar espectacular y mañana el tema precisamente es cómo la creatividad nos ayuda a darles herramientas a nuestros hijos para que superen los temores de la crisis. Entonces, eso yo creo que va a ser un conversatorio espectacular, 2 personas expertas con un manejo increíble de niños. El jueves vamos a tener en ese Salud también a una serie de médicos hablando sobre la salud de los niños, y el viernes un súper conversatorio con unas invitadas increíbles en nuestras charlas con Luis Alberto Zuleta. Entonces, a todos, muchísimas gracias por estar presentes. Marcelita, que descanses, seguramente tuviste un día perfectamente agotador. De verdad que de corazón te agradecemos este esfuerzo tan increíble que siempre y la disposición tan alucinante que has tenido siempre con nosotros. Un beso a Madrid. Con muchísimo gusto. Un beso a Madrid y cómete un bocadillo de calamar, por favor, a mi nombre, que me lo voy a gozar. Bueno, mi Marcelita, un abrazo a todos, Luisa Fernanda, Norma, a todo el mundo que nos está viendo. Muchísimas gracias, Isabel Olmedo, Juan Carlos Lozano. Gracias a todos y los esperamos mañana. Un abrazo a todos y gracias por todo. Chao. Chao.